Profe, ¿en la sinopsis va el género? Esa es una pregunta válida. Distinto sería que me digan, profe, ¿me lee esto a ver si está bien? Eso no sería una pregunta válida. Entonces, la recomendación es, pónganse a trabajar, fíjense qué dudas se les van generando. Cuestión del lunes que viene, si se hace falta, puedan venir a preguntar y decir, profe, no me acuerdo si esto se hacía así, así, no lo entendí, tengo una duda con Celtics, no me acuerdo cómo se hacía, tal cosa. ¿Ok? Entonces aprovechen el tiempo para eso. Pero ya lo vamos a hablar al final de la clase cómo viene la mano con la entrega. Hasta ahora, después de la práctica de la semana pasada, más o menos lo tienen claro, ¿tienen alguna duda importante? ¿Les quedó algo de la semana pasada? Bueno, a ver, gracias a las aclaraciones de la profe y un poquito de experimentar con Celtics, nada, lo entendí mejor. Buenísimo. Vieron que les decía que era pura práctica para acordarse en qué había que apretar, en dónde y cómo. No era más que eso y tener claro qué era cada cosa que iban a hacer. A lo mejor la conversión, me dice Betsabe. Me imagino me estás diciendo cómo pasar del archivo de Celtics a PDF, ¿no? Dele 2 segundos. Supongo que me está hablando de eso. Perfecto. A ver, esperen que me lo veo. Así se los... Pero vamos a hacer una cosa, se los muestro al final de la clase. Haceme acordar al final de la clase que les muestro eso porque también les va a servir lo que voy a mostrar para la entrega final. ¿Ok? Así haceme acordar, por favor, al final, antes de irnos. Bien, hoy lo que les voy a mostrar es lo que se llama la carpeta de guión. No es específicamente lo que ustedes tienen que entregar, porque la carpeta de guión incluye un montón de cosas, pero sí está bueno que sepan cómo se debería presentar para el futuro o para cuando tengan proyectos más grandes la carpeta de guión con todo el contenido. Entonces, voy a compartir. Díganme si se ve bien. Se ve de maravilla. Perfecto. Cuando hablamos de carpeta de guión, nosotros no hablamos solamente de lo que ustedes han entregado de historia, sinopsis, personajes, la estructura y las escenas propiamente dichas, sino una carpeta de guión está compuesta por muchas cosas. Esto que dijimos o esto que nombré son literalmente la columna vertebral de esa carpeta. Pero como ustedes saben, hay un montón de juegos que pueden tener misiones alternativas, finales alternativos. También tenemos que tener en consideración las descripciones no solo de los personajes, sino también de los elementos. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de que lo que los personajes llevan, ya sea la ropa, ya sea su equipo, también hacen al personaje, hacen a su personalidad, hacen a que sean creíbles? Un cowboy con una katana podría ser muy poco creíble, por ejemplo. Entonces, No, bueno, el argumento que puedo decir es Cyberpunk 2077 lo hace posible. totalmente, estamos de acuerdo, pero, pero es válido en un universo específico. Y ya hemos planteado ese universo de tal forma que se vuelve válida esta posibilidad. Entonces ahí sí tiene lógica. Pero fuera de ese universo, si no planteamos el universo, no lo tendría. De cualquier forma, piensen, por ejemplo, en los Final Fantasy. Vieron que en general, más allá de que a lo largo del juego el jugador va encontrando distintos armamentos y que modifica la apariencia de los equipos, siempre aparece con un arma específica cada personaje que tiene que ver con su personalidad. Por ejemplo, Cloud en Final Fantasy VII, ¿lo han jugado? Clásico de clásicos. Todavía no lo tengo en mi lista, Bueno, pero, pero sé de su arma igual. claro, se dieron cuenta que la espada era más grande que Cloud, que era petizo. Siempre es así. Bueno, Pero hace no siempre. no, porque en el 8 no, pero hace No, en el algunos... 8, no, en el 8 en cambio tienes una espada que tiene el barril de un revólver. Exacto. Entonces, más allá de que nos guste o no, que es una discusión completamente válida, a lo que me refiero, Cloud en su espada representa su espíritu, porque él
es un peticito. Sin embargo, su espada demuestra todo lo que él es en la profundidad. Grande, sólido y que no se rompe fácil. Sigue para adelante. De alguna manera eso es lo que representa. Por eso el arma es lógica para el personaje que estamos viendo. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, esa arma, al igual que el personaje, va a tener su ficha donde la vamos a describir y vamos a explicar de alguna manera cómo es, cómo se ve. Vamos a poner todos los concept art necesarios hasta que finalmente la gente de arte tenga el arte definitivo de esa arma. Por ejemplo, citar un ejemplo. Entonces, así como tenemos nuestra columna vertebral, tenemos las descripciones que pueden ser de armas e ítems, de personajes secundarios, incluso de los escenarios. Y también podemos tener los diálogos alternativos, las misiones opcionales, las distintas opciones que el jugador se va a encontrar a lo largo de la historia y que complementan esa columna vertebral que sería lo que ustedes tienen armado ahora de su videojuego. ¿Hasta acá me siguen? Sí, estamos, creo que estamos procesando que lo que veríamos haciendo es apenas la mitad, incluso menos diría, de la Muy bien. carpeta de guión. Depende del juego, en realidad. Si un juego que no tiene final alternativo y que sigue una sola lógica, es bastante menos. Lo que, o sea, el anexo es bastante menos, a eso me refiero. Pero la carpeta de guión incluye todas estas cosas. ¿Hasta acá alguna duda? Creo que se entendió. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, Betsa me entendió Eh, también. yo de mi parte, perdone que no estoy tan atento, ya que estoy en el trabajo escuchando todo. No se preocupe. Lo que entendí primero, lo que explicó de las fichas de las armas y ítem es detallarlas en palabras, ¿cierto? En palabras y en concept art, al principio, hasta que la gente de Y en arte cosas. tenga definido. Vale, vale, vale. Sí, entonces sí entendí bastante bien. Ya, es más, hasta incluso yo le habré mandado al inicio de la clase algún archivo de ese tipo, básicamente. Exacto. A ver, a lo que voy es, de cualquier forma, como les digo, esto no es la entrega que tienen que hacer ustedes ahora. No se vuelvan locos, no se preocupen por esto. Pero sí quiero que vean cómo se arma esta carpeta cuando tengan que armar proyectos más grandes. Entonces, lo primero que vamos a tener, nuestra columna vertebral, es lo que hemos armado. Es nuestra historia de principio a fin, que va a mostrar cómo es la partida estándar, es lo que ustedes quieren o creen que sería la versión canónica del juego, por decirlo de alguna manera. Eh, y que va a estar acompañado por un guión que lo va a ser muy similar al guión de una película. Empieza acá y termina acá. Eso sería la columna vertebral, la estándar, la que ustedes saben de memoria cómo es el juego. Entonces, vamos a tener en esa columna vertebral lo que hemos visto hasta ahora. La historia, el desarrollo de personaje, vamos a tener nuestra sinopsis, vamos a tener nuestra estructura y vamos a tener el guión del punto desde la escena 1 hasta la última escena, considerando el camino correcto o el camino estándar para terminar el juego. ¿Quién conoce el camino estándar? Y nadie mejor que ustedes. Ustedes son los creadores del juego y ustedes como creadores saben perfectamente cuál es el desarrollo que el jugador tiene que hacer para hacer el juego terminarlo de manera perfecta, ¿o no? Sí, tiene buen punto. Si no lo saben ustedes, está por horno. No, a ver, se entendió. Lo único que da es que en comparación a es agregar la parte de si tiene finales alternativos, Ya, porque ya vamos a las llegar a ideas eso. fluyen y a veces como que no nos queda personalmente claro a nosotros en qué final queremos. Bueno, pero eso es un tema que ustedes como creadores tienen que tener claro. Esta historia termina así. Esta es la versión canónica. Esta es la versión donde Gollum agarra el anillo y se cae, no la versión donde Bilbo aparece de la nada, pega 3 patadas voladoras y se vuelve a chorear el anillo. O donde Frodo
se pone el anillo, se escapa y devuelve el poder a Mordor. La versión firme, la versión canónica, es que Gollum intenta robarse el anillo y se cae a la lava. Y eso ustedes como creadores lo tienen claro. Después existen los finales alternativos, pero ustedes tienen que tener muy claro cómo termina el juego de manera canónica. Repito, si no lo saben ustedes, que son los creadores del juego, imagínense el lío en el que están. Entonces, ustedes tienen que tener muy clara esa determinación. Y a partir de el level design, van a tener que tener muy claro cómo se completa el juego de la mejor manera posible. Eso es algo que ustedes tienen que saber muy bien. Siempre. Desde la perspectiva del guión, de la perspectiva del level design, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ustedes crean un juego, en realidad ustedes han creado un juego y han puesto un final a ese juego. Después pueden agregarle los finales alternativos, pero el final ya ustedes la eligieron. En el momento que escribieron la historia y llegaron al final, ustedes ya eligieron un final y eligieron un camino básico, un camino canónico, por decirlo de una manera. Ustedes ya lo tienen claro. Entonces, este documento lo que va a llevar es ese camino. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Mm, no, se ven entendiendo, profe. Bien, entonces pensemos en esto que hemos creado, esta carpeta que ustedes van a presentar en el final, como este documento del que les estoy hablando ahora. Esa columna vertebral que ustedes conocen a la perfección y que esa es la versión canónica del juego. ¿Ok? Eso es lo que ustedes entregan en este final. ¿Estamos de acuerdo? Es la columna vertebral, es la versión canónica, es el documento principal de la carpeta de guión. Pero esta carpeta de guión está complementada por información. Esta información puede estar en forma de fichas, que pueden venir como archivos anexos. Para que se hagan una idea de a qué me estoy refiriendo. Si bien no la presentación no es así, pero como para que se hagan la idea. Imagínense una carpeta de documentos en disco rígido, donde tenemos guión juego Carlitos. Dentro de ese documento, o sea, de esa carpeta hay un archivo que se llama juego completo. Pero hay subcarpetas que dice una fichas de personaje. Que si uno entra ahí encuentra la ficha de los personajes. Hay otra subcarpeta donde dice diálogos alternativos. Hay otra que dice misiones opcionales. Como para que se hagan una idea, esa sería el concepto. ¿Ok? Ok. Entonces, nosotros vamos a tener nuestros personajes, pero nuestros juegos tienen NPCs. Normalmente hay un montón de personajes dando vuelta en un videojuego. Esos personajes, las armas que utilizan, los ítems que utilizan, porque no siempre son armas, pueden ser otro tipo de artefactos, los escenarios por donde pasan tienen que estar descriptos y tienen que tener sus fichas donde el equipo de producción puede ingresar y buscar, a ver cómo era el tabernero del pueblo de Piedrabuena. Y uno va a la ficha de personaje y busca tabernero de Piedrabuena y acá está el nombre y están todos los datos. ¿Cómo era la taberna? Va a la ficha de escenario y encuentra la descripción de la taberna. ¿Y los vasos qué forma tienen? Si tuviesen alguna forma particular. Va a la ficha de ítems y busca los vasos de la taberna de Piedra Buena. Son complementarios a la columna vertebral. Acompañan a eso. Sirven para ayudar a la descripción de eso. ¿Se entiende? Entendió, profe. Bien. Entonces, cuando ustedes encuentren una carpeta de guión, van a encontrar este archivo principal y estas fichas que describen las cosas. Sin embargo, podemos tener juegos donde la línea de diálogo la controla el jugador. De Wolf Among Us, un ejemplo. ¿Se acuerdan que había 4 opciones muchas veces de cómo contestar? Y incluso la opción de no contestar. Que cada una de ellas tenía una respuesta. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Sí. Bueno. Obviamente, los creadores del juego tienen muy claro cuál es la línea de respuestas de Bigby, por decirlo entre comillas, correcta. Entre comillas.
A lo que voy es, la línea que ellos decidieron iba a ser la historia canónica. Sin embargo, le damos al jugador, como creadores de ese juego, 3 opciones más. Eso no va en el documento principal. ¿Por qué? Porque puede ayudar al error. Si ponemos todas las opciones y toda la respuesta una abajo del otro, los programadores y los guionistas se pueden llegar a confundir también. Entonces, ¿qué es conveniente? Mantenemos el canon en un documento y como documento anexo ponemos los diálogos alternativos. O sea, supongamos, la escena 1 es Bigby hablando con el sapo. Primera charla del juego, ¿se acuerdan? Y le damos al jugador las 4 opciones. Nosotros elegimos una de esas como la canónica. Esa va a ir en el documento principal. Pero acá en este documentos alternativos vamos a tener el guión, la escena escrita, como si Bigby respondiera las otras opciones. ¿Ok? Más o menos no se entiende, se entiende. Que no quedó claro. Si a alguien no le quedó claro, no tengan problema de preguntar. No hay preguntas tontas. Recuerden siempre eso. ¿Seguimos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Pero, profe. No, sí se entiende. Bien. Entonces, en esta de diálogos alternativos, otro archivo más que va a complementar nuestro archivo principal, vamos a tener las escenas con las opciones de diálogo que no sean canónicas, que no sean las que uno, como guionista, decidió en la respuesta, entre comillas, vamos a ponerle correcta, según nuestra perspectiva de cómo hemos creado en este caso a Bigby Wolf. Pero además de eso tenemos otro tipo de juego, donde el juego no es tan lineal, sino que tiene misiones complementarias y opcionales. A ver. Ustedes saben, por ejemplo, todos han jugado World of Warcraft, ¿no? O algunos de ustedes habrán jugado World of Warcraft, ¿no? Brevemente, cuando con una cuenta prestada hace que ya no se podía mantener. Bien, vamos de otra forma. Entonces, Red Red Redemption lo han jugado en general, ¿no? El 1 o el 2. Sí, en comparación. También sirve el ejemplo. Fíjense que uno podría seguir la historia completa de Red Dead Redemption, cualquiera de los dos, de manera bastante lineal. Pero alrededor de esa historia hay un montón de misiones complementarias, que si uno las hace o no las hace, no afectan, en realidad, al desarrollo de la historia principal, ¿o no? Si no las haces, no pasa nada. La historia la podés seguir avanzando en la medida que se haga la historia principal, ¿o no? Por ejemplo, no sé, matar a los primeros 5 cerdos que te encuentres en World of Warcraft. No importa si lo haces todos los días o no, no afecta nada. Exactamente. Lo más probable es que la misión que avance la historia es la que tenés que ir a matar los orcos. No la de matar los chanchos. Lo mismo en Red Dead Redemption. Hay misiones de cacería, hay misiones de jugar al póker, hay misiones de ir a buscar forajidos que no hacen al desarrollo específico de la historia. ¿Sirven para ganar nivel? No se discute. ¿Sirven para ganar equipo? También. ¿Sirven para...? No cabe ninguna duda. Todas sirven para algo, pero no hacen al desarrollo de la historia, al avance de la historia. Esas son las misiones secundarias o misiones opcionales. Todos hemos jugado juegos donde existen ese tipo de misiones, ¿o no? Así es. Entonces, esas misiones no van en el documento principal, por el mismo motivo que no van los diálogos. Pueden generar errores, pueden generar confusiones. Entonces, todas esas misiones las vamos a poner en otro documento, que puede ser uno o varios de los documentos según cómo lo organicemos, pero a lo que voy es, estas misiones opcionales o complementarias que no hacen al avance de la historia del juego, los vamos a poner en otro archivo, no en el archivo principal, no en la columna vertebral, sino como un archivo al que hay que ir a consultar para poder desarrollarlo. ¿Ok? Todo esto, el objetivo de todo esto es disminuir la probabilidad de errores. Lo que menos queremos es que por una mala organización
alguien se equivoque. Porque equivocarse nos equivocamos todos y eso no es un problema. Somos humanos, nos podemos equivocar. Pero lo que tenemos que intentar dentro de nuestras posibilidades es disminuir las posibilidades de que alguien se equivoque. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en una industria, como en otras, donde el tiempo es de alguna manera dinero. Y sobre todo ustedes hoy, creo que no están en condiciones de perder ni tiempo ni dinero porque ninguna de las cosas les sobran en su carrera y en su futuro como desarrolladores. Y creo que a nadie que le gusta perder tiempo y dinero, no importa cuánta plata tengas. Pero cualquiera se puede equivocar, somos humanos, pero siempre lo que tenemos que intentar en nuestro proceso de desarrollo es disminuir las probabilidades de error. Por eso, la carpeta de guión mantiene la columna vertebral de lo que sí se debe hacer y estos archivos complementarios que sirven para que haya menos parámetros de equivocación al momento de leer y de organizar el desarrollo del videojuego. Entonces, el concepto más o menos va quedando claro. Tenemos nuestra columna vertebral, que es el documento 1, ese que sabemos que es el que vamos a ir a revisar cada vez que vayamos avanzando en el videojuego. Y tenemos los documentos aledaños, que son los que complementan este documento principal, que le agregan cosas, pero que si uno no lo ve, el juego funcionaría igual, porque la cosa está en el documento 1. Entonces tenemos unas fichas donde estamos mostrando nuestros personajes, los escenarios y las armas. Tenemos otro documento donde están todos los diálogos alternativos. Consideramos que no son necesariamente canónicos, pero que están en el juego. Es una opción que el jugador puede tomar y por lo tanto están los diálogos y sus respuestas. En otro archivo tenemos nuestras misiones opcionales, aquellas que no avanzan la historia, pero no por eso dejan de estar en el juego. Están. Pero su función no es la de avanzar la historia. Esas son las opcionales. Y después tenemos las selecciones. Porque la realidad es que si le damos opciones al jugador de qué hacer, cada opción tiene sus consecuencias. Nosotros, en nuestra columna vertebral, hemos elegido, cuando le damos opciones al jugador, cuáles son estas decisiones que van a avanzar la historia hacia el final que nosotros hemos creado. Pero si ponemos opciones que lo lleven para otro lado, estas tienen sus consecuencias. Normalmente terminan en la muerte del personaje o algún desastre. Pero si las vamos a poner en juego, las vamos a poner sobre la mesa para que el jugador decida y tome una elección, obviamente en algún lugar las tenemos que tener escritas para que los programadores, los de arte, sepan qué tienen que hacer. Como nosotros tenemos nuestra versión canónica, con este archivo de elecciones, le ponemos la información a la gente de arte, a la gente de programación y nosotros como guionistas para poder desarrollar estas opciones. Ejemplo, ¿jugaron The Walking Dead? ¿El de Telltale? No. ¿Alguna vez? Bueno, retomo Aparte de Wolf Among Us, no. Bien, retomemos The Wolf Among Us. ¿Se acuerdan, si lo jugaron, que hay un momento en que Biggie Wolf pelea en el bar con un bicho, que se convierte en un bicho banco, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿Los que lo vieron? Sí, sí. Primer episodio del juego. En un momento está la opción de arrancarle el brazo o no. ¿Se acuerdan de eso? Ujú. Sí. Honestamente, yo no sé cuál es la versión canónica, si de arrancarle el brazo o no. Yo no guioné, no tengo la menor idea cuál es la opción que los guionistas tomaron como la opción válida o la opción canon. Pero una No, de las dos tomar. ¿No está publicado en alguna parte? Yo nunca vi el guión de The Wolf Among Us realmente. No voy a mentir, no lo vi nunca el guión. Entonces, yo no sé con certeza cuál era la decisión que los guionistas han tomado como canon. No pasa nada, Juan. Pero, claramente, vamos a suponer que la versión canónica es no arrancarle el brazo. La versión no canónica o la versión alternativa es hacerlo. Y eso en algún lugar tiene que estar. Bueno, va acá, en este punto, donde ponemos las elecciones y las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Primero, que ese personaje no puede ver
nunca más a Bigby sin estar enojado. Segundo, que cuando vuelve a aparecer le falta un brazo. Entre dos de las muchas opciones que puede ser que un personaje le arranque un brazo al otro, ¿no? Pero a lo que voy es, ahí el juego, o los creadores del juego, le han puesto sobre la mesa al jugador una opción. Arrancarle el brazo o no. Una es la opción de canon. Y la otra va a ser la que vamos a poner en este apartado, en el apartado de las elecciones, donde vamos a explicar, si se toma esta decisión, cuáles son las consecuencias que va a tener a lo largo del juego. ¿Ok? En el The Walking Dead se ve también bastante esta opción, que si no lo han jugado, The Walking Dead de Telltale es muy bueno, sobre todo el primero me pareció muy buen juego. Que a lo largo del juego, en más de una oportunidad, ponen al jugador en la decisión de salvar a uno o al otro. Y eso, al final del juego, va a tener, va a afectar el apoyo o no de los distintos miembros del grupo de sobrevivientes al personaje. Exacto. Entonces, esas consecuencias van a estar escritas en este apartado de elecciones de la historia, cuando no sea la elección que yo, como guionista, determine es la canon o la que avanza la historia de la manera en que yo la diseñé originalmente. ¿Ok? ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda? No, yo creo que se entendió. ¿Se le ocurre algún otro juego que también te ponga en esta decisión de tomar? Yo tengo una duda. Sí. Decime. El final, con los otros finales de alternativos, ¿cómo sabes cuál es el final canon del videojuego para ponerlo en el documento principal? ¿El juego lo creaste vos? Sí. Y vos sabés cuál es el final. O sea, tu juego tiene un final que vos elegiste en el momento que lo escribiste la primera vez, ¿o no? Dani, ¿me cerraste el micrófono? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, vos sabés cuál es ese final. Lo que pasa es que vos podés ser buena onda y abrir el juego a partir de lo que has decidido tu juego va a ser para que haya más finales. Pero el que sabe quién, o sea, el que sabe cuál es el verdadero final del juego sos vos, que sos el que lo escribió. Ok. Entonces, cuando vos escribís la historia, ¿por qué empezamos? Fíjense cómo empezamos. Empezamos desde una idea hacia la historia. Y ustedes la historia la narraron de principio a fin. Ese fin que ustedes pusieron ahí es el final canónico. Que ojo, no significa que ustedes no puedan variar después de decir, me gusta más que termine de esta manera. Lo pueden hacer. Pero de cualquier forma, ese cambio que ustedes han decidido se convierte ese nuevo final en el final canónico. ¿Se entiende? Sí. Y los demás son opciones que les damos al jugador, que según las decisiones que vaya tomando a partir del juego, va a tener un tipo de final u otro tipo de final. The Wolf Among Us tiene 3 finales posibles, si no me equivoco. Y seguramente los guionistas dijeron, va a terminar de esta manera. Y después dijeron, pero ¿qué pasa si le damos esta posibilidad de que mate al Crooked Man antes? Bueno, final alternativo. Y en vez de jugarlo y tirarlo, va él, se calienta y lo tira. Otro final alternativo. Pero el final canónico, ese, supongamos, ¿no? Es en el que lo juzga la gente de Fableton, lo terminan tirando al pozo. Los otros son los alternativos. Pero los guionistas tenían claro, el final es este. Y después se les ocurrió, ¿qué pasa si? Y ahí aparecen los finales alternativos. Pero si ustedes cuando escribieron la historia, ya decidieron cuál es el final. El juego termina así, ustedes ya lo escribieron eso. Después, si quieren abrir la posibilidad a que haya más finales, bueno, son los alternativos. Y puede que después decidan, en el proceso, antes de la publicación, hagan es un lío, antes de publicarse el juego, que decidan, no, el final canónico para mí es este. Y lo cambian, modifican el archivo por algo. ¿Se acuerdan que el primer mandamiento de guion es? El arte de escribir un guión es reescribir. Exactamente. Entonces, pueden cambiar de opinión. Obviamente que ustedes en el desarrollo pueden encontrar una idea superadora, una versión mejor de lo que estaban pensando. Es completamente válido.
toman la determinación, a partir de ahora este es el nuevo final y este es el final canónico del juego. Y ese es el que va a ir en el documento principal. ¿Está claro, Dani, así? Sí, sí, sí. Bárbaro. Entonces, como podrán ver, lo que estamos haciendo es complementar el archivo principal con todas las opciones. ¿Todos los archivos o todas las carpetas guión van a tener todo esto? No, no todas. Hay juegos que no tienen finales alternativos, hay juegos que no tienen diálogos alternativos, hay juegos que no tienen misiones secundarias. Mario no tiene ninguna misión secundaria, por ejemplo. Entonces, no todos van a tener todo. Yo les estoy haciendo el pantallazo de un juego que tendría todas las opciones. Pero después ustedes van a utilizar lo que les sirva el día de mañana según el tipo de juego que estén desarrollando. Entonces tenemos, como dijimos, las selecciones y obviamente, como decía vos, Dani, los finales. Obviamente, si el juego tiene varios finales, ponemos en un documento aledaño, en un documento, todos esos finales que no son el canónico. ¿Para qué? Para que no se confundan nuevamente. Programación, arte y ustedes como guión no se confundan a la hora de armar el juego propiamente dicho. Entonces, sí. No. ¿Por? ¿Sí? Miren, miren, tranquilos. A ver, ahora que entienden cómo se escribe un guión, pueden leer guiones. Siempre asumiendo que no es una obra literaria, que no están escritos para ser leídos como si fueran un libro. Mientras tengan eso claro y sepan que no van a encontrar la narrativa de un libro, lean tranquilos y de eso ahora tienen las herramientas para poder. Aprovechen, busquen. Yo el que sí leí hace mucho tiempo atrás que me causó mucha gracia ver cómo estaba armado era el Monkey Island original. No sé si alguno conoce ese juego. Estoy hablando de la prehistoria. El Monkey Island era un point and click, ¿no? Exactamente, era un point and click. Y obviamente era un juego muy cómico del señor Gilbert, que le daba opciones de diálogo al jugador, pero estas opciones no modificaban la historia. Simplemente eran en tono cómico. Entonces, uno podía ir eligiendo qué contestarle a cada personaje, pero no iba a modificar la historia, salvo los diálogos que avanzaban la historia. Pero bueno, ahí tenían diálogos alternativos y los tenían escritos. Lo que no tenían desarrollado era finales alternativos o elecciones de la historia, porque esas dos cosas no existían en ese juego. Sí había diálogos, por ejemplo. Ahí tienen, ahí les compartí al señor Guybrush Threepwood, el de la izquierda, protagonista del juego, y a la derecha es Stan, que es uno que vende barcos y que mueve los brazos así todo el tiempo. Esto es un juego de la prehistoria y debo decir que es uno de mis juegos favoritos. Pero bueno, les estaba hablando el abuelo, el profesor abuelo acá, porque esto tiene, qué sé yo, cuántos años, tienen 30 años este juego. Pero bueno, si les gustan las aventuras point and click, es uno de los juegos más clásicos que pueden encontrar. Entonces, la idea es, un poco con lo que estamos hablando ahora, que sepan que más allá de lo que ustedes han creado, ustedes lo que han creado es el documento principal del videojuego. Cuando tengan juegos con una magnitud un poco más grande y que tengan más necesidades de escritura, sepan que esa no va a ir al documento principal, sino que a documentos aledaños y complementarios con la intención de justamente disminuir las posibilidades del error o el parámetro de error. Ay, miren, justo me había olvidado que había puesto Monkey Island acá en el fondo. Y siempre recuerden esto, esto es un mandamiento también importante para la escritura de guión. Dosificar la información. Hay que dosificarla porque de esa manera le mejoramos la experiencia al jugador. Si le damos toda la información de entrada al jugador, el jugador no se queda jugando. Dice, ya me enteré cómo es la historia, me fui. Entonces, de a poquito le vamos dando información, se la vamos dosificando. Y tenemos que pensar muy bien en el desarrollo de nuestro videojuego, como siempre les digo, dónde, cuándo y cómo
y qué le vamos a ir contando al jugador del videojuego. Entonces, como repaso rápido, nuestra carpeta guión va a estar formada por un documento principal que es el de la línea argumental, o sea, la historia, la sinopsis, la estructura, los personajes y el guión canónico. Lo que nosotros pensamos es el juego, cómo se debería jugar para terminar nosotros lo creamos. Sin embargo, este documento va a estar complementado por las fichas donde mostramos cómo son el resto de los personajes, los lugares y los ítems, los diálogos alternativos, las misiones opcionales, las opciones de elecciones en la historia y cómo afectan. Eso va a llevar a finales alternativos y toda información adicional que queramos agregar a nuestra columna vertebral en este documento, pero que para disminuir entonces el parámetro de error, los ponemos en archivos complementarios. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Solamente repasar un poco de los archivos opcionales que se pueden hacer. ¿Repasar qué cosa? ¿En dónde se ponían en qué otro archivo se podía poner las misiones opcionales? Si se puede poner las misiones opcionales con los diálogos alternativos juntos, o cómo es esa separación. Por una cuestión de orden, te conviene poner cada cosa en su lugar. Las misiones en un archivo y los diálogos en otra. Explicar. Se pone en el capítulo de la misión, podés poner abajo, qué sé yo, toda la información de la misión y podés poner diálogo 14. Y en el archivo de diálogos pones el 1, 2, 3, lo vas numerando, cuestión de que mirás la misión, tengo que ir al diálogo 14. Abrís el otro archivo y mirás el diálogo 14. Por una cuestión de orden y de vincular la información, que no sean los diálogos escritos por un lado, la misión escrita por el otro. Vos vas armando tu forma. Ojo, eso también es cierto. Cada uno de ustedes arma su forma. Si lo quieren organizar por número, por letra, por lo que sea. Cada uno ve cuál es la forma más fácil para uno para organizarse, ¿ok? No es que hay un protocolo para esto, Alejo. Cada uno de esa manera Ok. lo pone como quiere. Pero sí es conveniente que estén por separadas las cosas, para que no se te mezcle todo después. Bien, vale, era esa mi única duda. ¿Alguna otra duda? ¿Venimos bien? Al menos yo vengo entendiendo. Bien, igual les repito, no entren en pánico, no me tienen que entregar todo esto en el final. Lo que nosotros vamos a pedir para el final es esta parte, el documento principal y la línea argumental. No necesito que me entreguen las misiones alternativas, los diálogos alternativos, las selecciones, los finales, eso no hace falta que lo entreguen. Eso se los dejo para que el día de mañana, si ustedes quieren estos juegos que tengan esas opciones, sepan cómo se organiza la carpeta de guión. No es el objetivo que ustedes me entreguen todo eso. Sí me tienen que entregar el documento principal, que va a tener el documento principal, la historia, la sinopsis, la estructura, los personajes y el guión. ¿Están bien sentados? ¿Están cómodos? ¿Están preparados? Porque a partir de este momento les cuento cómo es la entrega final. Si les parece bien y no hay ninguna duda más. ¿Vamos? ¿Avanzo hacia eso? Bueno. Denme un segundo que cambio la pantalla. Bien, como bien dice la pantalla ahí, Game Over, hemos llegado al final de esta materia. Antes que nada, quiero arrancar con un felicitaciones a absolutamente todos y todas, porque yo sé que esta materia, en muchos aspectos, es una materia que requiere muchas horas sentados, pensando, escribiendo, repensando, reescribiendo. No todos son amantes de escribir y entiendo que es una materia que se pone arriba para algunos, pero siempre han mostrado la mejor predisposición y desde el lado del profesor les doy las gracias a ustedes por ponerle onda
a esta materia. Si antes de llegar al final siempre les digo eso porque es muy importante para mí que sepan que uno sabe que no todos tienen el mayor de los gustos por escribir, pero se nota que le han puesto corazón, le han puesto buena onda y se los agradezco porque hacen que las clases sean más entretenidas para ustedes y para mí también. Entonces, de parte mía y de parte de la profesora Agos, que hoy no vení porque me sentía bien, les quería agradecer la buena predisposición. Si ustedes entran al área virtual, van a encontrar que ya está habilitado el último punto, que es dice carpeta final guión. Si entran ahí, van a encontrar dos cosas. Primero, la entrega final, que es el lugar donde ustedes van a, obviamente, entregar su carpeta. Y lo segundo que van a encontrar es esto que dice feedback cátedra guión, que no sé por qué me quedó la palabra copia ahí, que ahí es donde les pido de manera anónima con la profe que nos dejen su feedback de 4 o 5 preguntitas para poder mejorar, porque el objetivo nuestro es siempre escucharlos a ustedes y también poder mejorar. De cualquier forma, vamos a tener una clase presencial más, que va a ser la última clase de este año conmigo y con la profe, donde también quiero charlar con ustedes y que nos den su feedback en vivo y en directo, los que tengan ganas. Lo bueno es que les prometo que no va a afectar en nada ese día. Pero vamos a la entrega, propiamente dicha. Acá si entran, van a encontrar el lugar, como en todas las entregas anteriores, para entregar su trabajo final. ¿Qué consta el trabajo final? Bueno, el trabajo final tiene que tener, como ya lo han hecho esto, una carátula, un índice, la sinopsis, la historia, los personajes y la estructura, reescritos, obviamente, según las correcciones que le hemos dado, las características que le hemos mostrado en clase para saber qué considerar y qué ver de sus entregas. Pero además de esto le vamos a agregar 2 escenas de guión en Celtics. Una es una cinemática. Saben, ya les explicamos la diferencia entre cinemática y jugable. Recuerden que al momento de escribir la escena, ¿cómo las diferenciamos? Poniendo al final del encabezado de escena, ahí estoy poniendo un ejemplo, qué tipo de escena es, si es jugable o es cinemática. Ahí en el chat les puse un ejemplo en el caso de una jugable, en este caso. Entonces, tienen que entregar como mínimo una escena jugable y una escena cinemática. ¿Cómo hacemos la jugable, profe? Es fácil. Vengo hablando de que empezó la clase que ustedes saben a la perfección cómo es su videojuego. Ustedes saben cómo se termina su videojuego, qué pasos hay que seguir. Una escena jugable es eso. Lo que ustedes describen en la acción son las cosas que el jugador hace a la perfección para pasar ese nivel o misión. ¿Se entiende? Por ejemplo, la misión tutorial de Gears of War, ¿no? Claro, entra una descripción más o menos, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje? Se me acabó el nombre, se me acabó. Marcus. Marcus corre por un pasillo, patea una puerta de reja y dispara a un bicho que salta por la ventana. Agarra una granada y la tira. Estoy haciendo la versión sonsa, ¿no? Agarra una granada y la tira a un estacionamiento que explota y se ve fuego. Se escucha el ruido de los helicópteros que pasan y de otros bichos que gritan por el dolor del fuego. Marcus salta una barrera y entra al estacionamiento que está prendido en llamas. Mientras las criaturas lo atacan, él les dispara y las mata. Finalmente, o no, ni siquiera. Finalmente no. Marcus avanza, baja por la escalera y entra al hospital. Hice una versión así recontra cortita, pero ¿se entiende? Es la descripción de acciones, en este caso no hay diálogo en la que hice yo, descripción de acciones perfectas para terminar el nivel. Si hay un diálogo, no hay problema, puede haber diálogo en la escena jugable tranquilamente como los hay en el tutorial de Gears of War. Pero la descripción de acción es la forma perfecta de pasar el nivel.
en un nivel jugable, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí. Más claro. Esa es la escena jugable. La escena cinemática se escribe en el mismo formato que una escena jugable, se escribe todo en el mismo formato. La cinemática más va a ser más bien como ver una película. Entonces, vamos a describir las acciones que se ven. Como guionista me voy a dar cuenta si lo controla el jugador o no a partir de acá en el fondo si le pongo jugable o cinemática. ¿Ok? Entonces, mínimo 2 escenas. Una jugable, una cinemática. Si quieren poner más, no les voy a decir no. Pero con una de cada una va a estar bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la entrega final? Como funciona es igual que todas las demás entregas, entrega acá en la plataforma. Dato importante, no voy, ni yo ni la profe, vamos a aceptar ninguna entrega fuera de término. Si entregan fuera de término es lo mismo que desaprobar la materia. Entonces, hasta el lunes 27 a las 5 de la tarde se puede entregar. Si entregan o intentan entregar a las 5:05, no van a poder y automáticamente están desaprobados. ¿Ok? Eso es muy importante, dirían los Simpsons. No se aceptan entregas que no sean en horario y en la plataforma. Si lo mandan por mail es lo mismo que no haber entregado. ¿Está claro eso? Eso es muy importante. Ténganlo en cuenta. Hagan las cosas con tiempo. A las 5 cierra la entrega. Si no lo entregaron, desaprobaron. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok, He sido profe. bien claro y terminante. A las 5, si no lo entregaron el 27 de octubre, o sea, en 2 semanas, es lo mismo que haber desaprobado. Y nos vemos el año que viene de vuelta. Yo sé que les caigo bárbaro, pero no recurso en la materia porque yo les caiga bien. Podemos ver por fuera de la materia. Entonces, tienen 2 semanas para hacer la entrega. Dicho eso, el lunes que viene no vamos a dar clase teórica, pero sí vamos a estar conectados para cualquier duda que se les genere respecto a la entrega o a un eje temático. Repito, profe, no me acuerdo si la sinopsis incluía el género o no. Se los explicamos. O no me acuerdo bien cómo usar Celtics en este. Se me complica Celtics. Se los explicamos. No es lo mismo decir, profe, lee esto a ver si está bien. Ahí no le voy a contestar. ¿Ok? ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda respecto a la Sí, entrega? sí. Profe, yo tengo una duda sobre el límite de palabras de la estructura, porque la estuve reescribiendo según lo que dijimos la clase pasada y Bien. me quedó más de una media carita. Está No bien, sé no pasa nada. si No eso pasa hay nada. algún problema. No, no va a pasar. Una cosa que me digan, me pasé de media carilla un par de líneas y otra cosa me quedó en 4 hojas. Y ponele que me quedaron una hoja y media. Empecé a recortar. ¿Recuerdo? Empecé a recortar. Ok. Está muy larga esa estructura. Estoy seguro que la podés simplificar. Lo que pasa es que hago muchos enters con... porque implementé A ver, eso ¿cómo lo has de... presentado? ¿Cómo lo has presentado? Empecemos por ahí, porque está bueno. Porque tiene muchos actos. Entonces, como vimos en la clase pasada, no sé qué grupo era, que había dividido por niveles. Bueno, Bien. mi juego o nuestro juego se divide más que nada por misiones, entonces lo presenté por actos en vez de niveles. Y eso me hace como tener varias partes blancas, por así decirlo. Entonces se hace más largo. Bueno, está bien. Si es una presentación cuando pones el acto, me pones los objetivos, todo eso que hace que sea Ajá, largo, no pasa sí. nada. Otra cosa que me digas que son párrafos completos de una hojita. No, no, para nada. Ok, entonces sí, no hay problema. Si fueran textos, párrafos de texto, te diría ahí, empezar a recortar. Pero si vos me decís que es una descripción con detalles, o sea, sí. Claro, cada uno tiene su objetivo, cuál es el nombre de la Bien, en ese misión. caso no hay problema. Ok, En ese ok, caso no hay ok. problema. Te había entendido que era narración, por eso sí te iba a decir. No, no, no. Ok. No, si es así, no hay problema. Si es así, no hay problema. Bien, ¿hasta acá alguna duda respecto a la entrega?
Bien. En cuanto... Por ahí no. ¿Qué tan largo puede ser una escena la escena cinemática, por ejemplo? ¿Qué tanto nos podemos extender o qué tanto es necesario? 4 horas. Oh. Iba a estar larga la cinemática. En realidad, Es que cada escena va a durar lo que dure el espacio-tiempo. Recuerden que las escenas, ¿qué son? Que era una escena, vamos. Vamos, ustedes saben que es una escena, lo hemos charlado varias veces. ¿Qué silencio? Una la escena Era- se divide cuando por el cambio de tiempo Y despacio. por eso. No me salía la palabra sin decir escenografía. Es tiempo o espacio, ¿eh? Ah, No, ok. no es cuando cambian los dos, con que cambie uno alcanza. Recuerden, es una unidad de espacio-tiempo. Si cambia el espacio o cambia el tiempo, o los dos, obviamente, si cambian los dos, está claro que cambia la escena. Pero me refiero, no hace falta que cambien los dos para que cambie uno o los dos alcanza para cambiar la escena. ¿Ok? Entonces, la escena va a durar, Cristian, lo que dure es unidad de espacio-tiempo. Ok. Si te queda de un poquito más larga una hoja, puede ser que una escena dure una hoja. Puede ser, tranquilamente. Pero va a depender de eso, del cambio del espacio-tiempo. Si mientras se mantenga en el mismo espacio-tiempo, está con la misma. Y no me hagas la gran. No te, tampoco que se te meta en el cuerpo el alma de Hideo Kojima. 14 páginas una escena, por favor, te lo pido, ¿no? 30 páginas para una sola escena, entendido, profe. Kojima hace esas cosas, intentemos, está bien que uno lo quiere y lo respeta mucho a Kojima, intentemos copiarlo, porque va a ser larga la lectura. Pero, Hay que romper récords, hay que romper récords. sí, rompelo cuando yo no tenga que corregirlo. Haceme el favor. Nada, no pasa nada. Escriban tranquilos. Escriban que las escenas duren lo que tengan que durar, pero siempre recuerden, dentro de la unidad de espacio-tiempo. Si cambia una de las dos o cambian las dos, cambia la escena. Entonces, recuerden eso. Entonces, recapitulemos. La entrega, 27 de octubre es la entrega final de esta. Tiempo límite, las 5 de la tarde. Tienen poquito menos de 2 semanas, porque son las 7 de la tarde, así que tienen 2 semanas. Tienen tiempo de sobra para trabajar, ver qué dudas tienen y corregirlas la semana siguiente. Mi recomendación, aprovechen esta semana ya para ir armando el trabajo. Cuestión de llegar al lunes que viene con las dudas que tengan. Hola Nahuel, ¿cómo andamos? Estoy explicando la entrega. Cualquier duda, si no te queda algo claro, lo charlamos después de la clase. Pero entonces, la entrega final el lunes 27 de octubre a las 5. 5 y 1 minuto es desaprobar la materia. No van a poder entregar y no es válido entregarla al mail. Entregarlo al mail es lo mismo que no haber entregado. Es desaprobar. Y eso es recursar. Así que no pierdan el tiempo. La entrega es obviamente por grupos. Seguimos trabajando con los grupos que están entregando hasta ahora. ¿Qué incluye la entrega? Bueno, incluye obviamente la carpeta con su carátula y su arte, como hemos mostrado hasta ahora las entregas, con un índice, la sinopsis, la historia, los personajes y la estructura, y le vamos a agregar una escena jugable y una escena cinemática. ¿Ok? Ahora, nos preguntaba Betsy hace un rato cómo es el tema de la exportación. Entonces, yo en algún proyecto tengo por acá. Vamos a poner este. No me acuerdo ni qué tiene escrito, pero vamos a poner este. Como para mostrarles cómo se exporta. Algún día cargará. Fantástico. No tengo nada escrito. Vamos a escribirlo. Encabezado de escena. ¿Dónde está? Acá está. Escena 1. Interior. Casa de día
Acción. Tírenme letra, vamos. Así hacemos más rápido la escritura. Ya uno, no se desesperen por ayudarme. No, ya sé que. ¿Qué necesita, profe? Disculpe. Letra para el guión este que estoy escribiendo, una escena, necesito escribir. Una letra A. Ok, ¿quién desaprobó? A partir de este momento, ¿quién estaba hablando y está con... ¿Quién era él? Bauti figurado. A ver. Y agarra un palo. Le pega a... Qué bestia, pega con... le pega al sillón y sale polvo. Profe, Sí, disculpe que moleste, yo acabo de llegar. ¿Me perdí algo? sí, las condiciones de entrega. Quédate y te lo explico al final. Ok, Igual si estaban tus compañeros de grupo ya la saben, pero quédate hasta el final y también te las repito a vos. Y creo que Nahuel también había entrado. Explico los. ok, ok. Vamos a poner cuando se sale polvo. Aparece un murciélago que lo ataca. Como podrán ver, yo escribo rápido y después hago las correcciones ortográficas. Comienza el combate y esto lo vence. Listo. Tenemos una escena jugable. ¿Estamos de acuerdo? Cabeza de escena. Vamos con la escena 2. Escena 2. Interior. Cocina. Día. Cinemática. Vamos a poner así. Cualquier cosa. Con tal estamos yendo rápido. ¿Qué estuvo mal acá en la primera escena? Vayan pensando esa. Que le faltó jugabilidad. ¿Cómo que le faltó jugabilidad? Está la descripción de la jugabilidad. Sí, pero nada más lo combate y mata al murciélago. Está bien, pero en este caso, bueno, sí, podría ser. A ver. Le falta, no sé, la edad. Le falta punch, le falta punch. Vamos, estamos de acuerdo, vamos. Le falta el, el lugar exacto en donde estaba. Hay algo más simple. Le falta reescribir. Sí, al margen, estamos completamente de acuerdo, pero es la primera, la versión 1. El tiempo está Betsa, está en la escena. Corriendo, ¿qué por tu la mano? ¿Cómo? No, que Betsa estaba diciendo que por ahí le faltaba el tiempo en que sucedía, pero está en la escena ahí arriba. Acá arriba. Es una pelea de Pokémon lo que estoy escribiendo. De Palworld en todo caso. ¿El murciélago es un murciélago cualquiera Sí, o está o debe tener nombre? no, este es un murciélago genérico número 1. Es uno de los tantos bichos que se va a encontrar en el juego. Ahí está, ¿les gustó un poco más? Para hacer la que escribí en 12 segundos, ¿estamos más de acuerdo? ¿Ahí les gusta más? Sí, ahí está mejor, profe. Bueno, igual le falta algo. ¿Qué le falta a esto? ¿Qué número de escena es? Ay, ¿horario? No, ¿No? ¿Qué número de escena es? Es la escena escena 1. en la escena 1. Bien, bien. ¿Qué pasa si es la escena 1? ¿Qué es lo nuevo acá? Si es la escena 1. No ¿Se acuerdan? tenemos descripción de Tato. Exactamente.
Falta la descripción. No lo voy a escribir, pero falta la descripción. ¿Ok? Cuando aparece un personaje por primera vez, ponemos una pequeña descripción del personaje. Cómo está vestido y qué edad tiene. Recuerden eso. La madre. Vamos acá. Descripción. No lo vamos a poner porque vamos a hacerlo lo más rápido posible porque el objetivo no es esto en particular. Diálogo. ¿Les parece personaje? Madre. ¿La madre de Tato no debería tener nombre también? Probablemente sí, pero estoy haciéndolo lo más rápido posible porque lo que me interesa es mostrarles cómo se saca el archivo. Ah, ok. Ok. Entonces estoy haciéndolo genérico. Listo, lo dejamos ahí. Este sería poner en nuestro guión, ¿no? El guión que hicieron ustedes. ¿Cómo exportamos esto? Bien. Lo que vamos a hacer es ir a imprimir. No lo vamos a exportar, lo vamos a imprimir. Y lo vamos, bueno, yo en este caso voy a elegir solamente este guión, que es lo que les recomiendo a ustedes. Elijan solamente el guión. Pueden hacerlo así con la portada y el guión. No habría ningún inconveniente, pero yo por una cuestión de practicidad voy a poner ahí. Y vamos a poner descargar. Y ahí está el guión. ¿Lo ven? Entonces, vienen acá, eligen lo que quieran, vamos de vuelta para atrás, vamos a ir a imprimir, vamos a elegir lo que queremos imprimir y vamos a poner descargar. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Quedó claro, Betsy? Sí, quedó claro. Bien, ahora la segunda parte. ¿Cómo unimos esto con el resto de nuestra carpeta? Que es otra pregunta importante. Acá les paso esta página. Esta página, I Love PDF, en esta opción de unir PDFs, recuerden que las entregas siempre son en PDF. Ustedes acá seleccionan los dos archivos. La primero es la estructura del juego, donde está la historia y todo eso, y después el archivo donde está el guión. Y por medio de esta página los unen y lo convierten en un solo archivo. ¿Ok? Así es como se hace. Les dejo la página acá, así tienen donde buscar el link. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? No, por ahora. Todo claro. Bien. Bien, entonces, los dejo que se vayan a trabajar. Aprovechen, como les dije, tienen 2 semanas para esto.